Buenos días, hermanos. Buenos días. Buenos días. Les voy a invitar a abrir su Biblia en Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, vamos a leer del versículo 11 al 13. Tito, capítulo 2, versículo 11 al 13. Dice así la palabra de nuestro Dios. Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 13. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Den vuelta un par de páginas y vamos a primera carta de Pablo a los Tesalonicenses. Capítulo 4, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, vamos a leer del 13 al 18. De estos dos pasajes, Tito 2 que acabamos de leer y primera Tesalonicenses 4, 13 al 18, son estos dos pasajes clave, centrales para la enseñanza de esta mañana. Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por este tiempo nuevo que nos das de poder estar reunidos para seguir aprendiendo tu palabra, seguir esta serie que ha sido tan variada, pero en lo variado también muy nutritivo para nuestra vida espiritual. Y hoy, de manera especial, que estaremos viendo cómo alentarnos con estas palabras de aliento, estas palabras de esperanza para esa venida pronta que tienes por nosotros, que has prometido y que tu pueblo aguarda. Te damos gracias en esta mañana. Te rogamos tu dirección para levantar un olor fragante delante de tu presencia a través de esta enseñanza, pero también que nuestra vida espiritual sea enseñada, redarguida, corregida, instruida, para seguir siendo perfeccionados a través de tu palabra. Te damos gracias y te rogamos tu dirección. Lo hacemos a través de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hoy día, hermanos, el título de la enseñanza de nuestra serie Arraigados en Cristo se titula Viviendo con la esperanza del amanecer. Viviendo con la esperanza del amanecer. Y la idea de hoy es que logramos levantar la vista como discípulos de nuestro Señor Jesús, viviendo con una esperanza y con un propósito eterno, sabiendo que la historia, nuestra historia, no tiene un fin trágico, no tiene un fin que no sepamos, sino que es un fin sabido, revelado por la palabra de Dios, que es un fin donde hay un regreso glorioso de nuestro Señor Jesús y la victoria final y concreta, ya revelada de una manera al 100% de Dios sobre el mal.
Y cuando hablamos, hermanos, de los tiempos finales, habitualmente lo primero que se hace es establecer si hay milenio o no hay milenio, si hay rapto o no hay rapto, cuál es el orden, etc. Pero en esta mañana, hermanos, quiero que miremos la venida de nuestro Señor Jesús de una manera distinta. Y es justamente como dice la última parte de lo que leímos aquí en la primera carta a los tesalonicenses, que creo que es lo importante de la segunda venida. Muchas veces se termina discutiendo, se termina dialogando de buena o mala manera respecto de, como les decía, si hay milenio o no hay milenio, etc. Y perdemos de foco lo importante, que es animarnos en la fe con estas palabras, con el hecho de que Cristo regrese. Lo importante, cuando ahí en la carta a los Corintios Pablo hace un pequeño resumen del Evangelio, es que Cristo vino, murió, resucitó al tercer día y regresará. Y ahí termina. Todos los que creemos en el Señor Jesús, los que verdaderamente creemos, sabemos y tenemos la confianza, la certeza de que Cristo va a regresar. Y eso finalmente es lo importante al final del día. ¿Cómo va a venir? Podemos tener buenas, sanas, malas discusiones con algunas personas, pero no es eso lo relevante. Lo relevante es que nosotros creemos que Cristo viene. ¿Y por qué digo esto? Porque lo hemos comentado en otras ocasiones, y lo reitero a razón del tema que estamos tratando, que lamentablemente se toma como más importante, más que el regreso, el cómo es el regreso. Y se generan discusiones, divisiones, que yo no me junto, que yo no lo leo, que yo no lo estudio, que el hereje, etc. Y finalmente no es lo importante pensar que Él es mi hermano porque piensa que Cristo también viene. Tenemos diferencias del proceso, del cómo, de la metodología, pero es mi hermano. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con eso, hermanos. Solo a modo de comentario, en la clase de Teología del Nuevo Testamento, que terminé hace un mes aproximadamente, el pastor, el profesor Thomas Schreiner, me aprendí el apellido, él es de los que piensan que es una milenialista en el fondo, para ponérselo en más sencillo, él piensa que estamos en el milenio, pero al final de la clase, cuando ya estábamos estudiando Apocalipsis, porque era teología del Nuevo Testamento, él, siendo uno de los estudiosos más reconocidos de esta época del Nuevo Testamento, dice: cada vez que estudio más este tema, estoy menos seguro. No seguro de que Cristo venga, sino que de cómo va a ser el orden de las cosas. Obviamente sigue manteniendo ciertas convicciones, pero en el fondo dijo, al final lo importante es que Cristo viene. Y cuando alguien de la talla de él dice eso, al final uno que es mucho menos en términos de entendimiento y de conocimiento de la Escritura, no tiene por qué entrar a pelear por cosas tan pequeñas, siendo que los que han estudiado mucho han entendido que lo importante es que Cristo viene. Entonces no caigamos en las descalificaciones chicas, lo importante es que todos creemos que Cristo viene. Cuando lleguemos y estemos en su presencia vamos a entender cómo es. Y como decíamos con mi esposa el otro día, cuando estemos delante de la presencia de Él, capaz que ni nos preocupemos de esto y vamos a estar tan contentos y felices que si hubo milenio, no hubo milenio, rapto, ni nos va a importar. Y eso al final es lo importante. Bien. ¿Quién no ha pasado una noche enfermo, sin poder dormir y con la espera de que amanezca luego? Creo que a todos nos ha pasado. Parece que esa noche no tiene fin. Cada minuto es más largo que el otro. El cuerpo duele, la cabeza, el sueño no llega, la oscuridad se parece permanente. Y a pesar de estar cansado, enfermo, agotado, hay algo que nos mantiene, hay algo que nos sostiene en esa situación tan dolorosa, angustiante. ¿Y qué es lo que es? Que ya va a amanecer.
que ya va a salir el sol. Porque parece que cuando sale el sol los males bajan un poco. Como que algún efecto tiene la luz. No sabemos exactamente la hora, pero tenemos la esperanza y sabemos que va a llegar, que va a amanecer el sol y que se va a acabar esa tortura de pasar la noche enfermo con dolor sin poder dormir. ¿Sí o no? Para ir despertándolo un poquito porque parece que están en la noche. Esa realidad, hermanos, ocurre de cierta manera también en la vida cristiana. Estamos en un mundo enfermo. Estamos en un mundo lleno de dolor, de injusticia, con falta de fe. Y parece que no acaba, que no termina. Y cantamos con esperanza, como al inicio del culto. ¿Cuándo vendrá, Señor? Con la esperanza de que todo va a acabar, de que ya no va a haber llanto, no va a haber lágrimas, no va a haber pecado. Y esa es nuestra certeza. Seguimos viviendo en un mundo caído porque el amanecer ya viene. Porque Cristo está a la vuelta de la esquina. El juez vendrá. La luz tan anhelada va a volver a amanecer, va a volver a aparecer. Y esa misma verdad, hermanos, es lo que nos muestran las Escrituras. Y estamos a la espera de ese cumplimiento glorioso del plan de Dios. Entonces, cuando hablamos de los eventos futuros, hermanos, no es para asustarnos. Nos vamos a quedar, no nos vamos a quedar, que paz en Israel, que no hay paz en Israel, que el anticristo. No es para asustarnos. Dios nos contó la historia del final para animarnos, para saber cómo va a terminar, para decirnos al final yo voy a terminar venciendo. Y eso es lo importante, no es para meternos susto. Es para, como dice Pablo a los tesalonicenses, anímense los unos, o alentados los unos a los otros con estas palabras. Es para alentarnos en la fe, para alimentar la esperanza del amanecer que viene. El amanecer ya fue prometido. Cristo va a volver y Él va a venir a establecer esa luz eterna, permanente, constante. Martin Lloyd-Jones dice, la historia no es una serie de accidentes, es el escenario del propósito eterno de Dios que se dirige con certeza hacia el regreso de Cristo. El escenario que nos dispone al regreso de Cristo. Todo lo que hoy día pasa, hermanos, nos va preparando para eso. La escatología, que es el estudio del final de los tiempos, no es algo que hay que descifrar, sino que es algo que nos, como les decía, algo para alentarnos, es para crecer en la certeza de que Cristo viene. De que esa promesa hecha por Dios se va a cumplir. Y antes, hermanos, de entrar y tocar algunos puntos importantes, quiero que miremos y hagamos de cierta manera como un prólogo, un resumen, porque sí, es cierto. Más importante es que Cristo venga que cómo se va a cumplir ese regreso. Pero sin lugar a duda también tenemos un entendimiento de eso, que no es malo tenerlo. Entonces vamos a dar una mirada muy general, un mega resumen de cómo es este plan, según nuestro entendimiento, del regreso de nuestro Señor Jesucristo y del establecimiento del estado eterno. Entonces vamos a ver este vistazo. Primero, ¿qué es lo primero que ocurre? Insisto, según nuestro entendimiento, y aunque algunos no crean en esto, entendemos que son nuestros hermanos y los amamos, nosotros creemos que lo primero que va a ocurrir, y que de cierta manera, por decirlo así, va a desencadenar el resto de los eventos, es el arrebatamiento de la iglesia. Es el primer evento. Ya justamente aquí también en 1 Tesalonicenses 4 tenemos este pasaje, ¿ya? Que nos muestra que dice que van a ser
vamos a ser arrebatados, vamos a ser levantados. Primero los que durmieron y después los que quedemos, dice Pablo. ¿No es cierto? Luego del arrebatamiento, donde son levantados todos los que han creído en el Señor Jesús, Él viene a buscarlos, viene o se da inicio con este evento del arrebatamiento a lo que viene de manera posterior, que es la tribulación. ¿Ya? Esos 7 años divididos en 2, según lo que entendemos en Daniel 9, que queda una semana dividido en 2, donde obviamente está la manifestación del hombre de pecado, y que es un trato de parte de Dios, ¿no es cierto? Hay un trato especial con el pueblo de Israel, con las naciones. Y está este periodo de la tribulación, que son 7 años. Luego de la tribulación, tenemos una segunda parte, en el fondo, la segunda venida propiamente tal del Señor Jesús. Él regresa. En el arrebatamiento Él no regresa, es como que de cierta manera sale a encontrar o llama a los escogidos. Después de la tribulación viene la segunda venida visible de Cristo, donde Él vuelve con sus santos y establece el reino literal de 1000 años en la tierra. En esta segunda venida derrota a sus enemigos de una manera parcial, ata a Satanás y establece su reino, sentado en el reino de David. Esta segunda venida establece, como les decía, el reino milenial. Entendemos que son 1000 años, y ahí está la discusión en el fondo, si son 1000 años literales o no. Si bien el libro de Apocalipsis ocupa muchas figuras, en términos generales, los números que da son todos números tal cual como nosotros lo entendemos. ¿Ya? Si son 7 iglesias del Apocalipsis, no es que son como 7, no son 17 ni 27, son 7. ¿Ya? Eran 7 sellos, no eran 28 sellos, eran 7 literales. Por lo tanto, cuando entendemos a la luz de eso y bueno, y de otras tantas cosas, que los 1000 años son 1000 años literales y no como 1000 años o que estemos ahora en el milenio. ¿Ya? Posterior al reino milenial se desata a Satanás, reúne a los que quedaron en el fondo, lo derrota y se produce el juicio final o el gran juicio del trono blanco. ¿Ya? Donde obviamente hay una sentencia eterna. Y ahí obviamente los que han creído en el Señor Jesús ya pasaron por el tribunal de Cristo. Este juicio final es un juicio condenatorio, una muerte eterna para todos los incrédulos, y ahí se va el falso profeta, la serpiente, Satanás, etc. Y posterior obviamente al juicio final tenemos el estado eterno o los nuevos cielos y la nueva tierra, ¿ya? Donde Dios crea absolutamente todo de nuevo y finalmente se cumple el propósito de Él, que se vio quebrantado ahí en el huerto del Edén por el pecado de Adán y Eva. Como les digo, este es un resumen así maratónico, pero en medio de todos estos eventos, que sin lugar a dudas van a ser gloriosos, los estudiamos ahí en nuestro panorama escatológico, lo puede volver a repasar, hay algo que no podemos perder de vista, y es aquí donde quiero que empecemos a poner el foco, porque como les decía, lo que pasa habitualmente es que nos enfocamos en esto, el milenio, el rapto, lo que va a pasar en el rapto, los 2 testigos y todo eso que va a suceder. Pero nos olvidamos de algo muy importante, de que todo esto gira en torno a alguien, en torno a una persona, y esa persona es Cristo, nuestro Señor Jesús.
La manifestación, todo el orden, todos los hechos que van a suceder apuntan a Cristo. Él es lo más importante. Él va a venir a reinar. Él es Señor de señores. Dios le dio un nombre para que ante Él se doble toda rodilla, y todos estos eventos conllevan a decir Cristo es el Señor. Entonces, a Él donde nosotros debemos de mirar. No quedarnos pegados en lo que va a suceder, sino que mirar más allá. No quedarnos pegados con los árboles, sino que tratar de mirar el bosque completo, que es Cristo. Entonces tenemos que mirar a Él. Y los eventos escatológicos, los eventos del final, lo más importante es que miremos a Él como el centro de todo. Y eso es lo que los quiero invitar. Primero, Cristo es el centro de todo. Todo inicia y termina en Él. Todo inicia y termina en Él. Les voy a invitar que veamos Colosenses capítulo 1. Versículos 16 y 17. Colosenses 1, 16 y 17. Dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todo, hermano, fue creado por Él y para Él. La historia, nuestra historia, la historia del mundo, de la creación, tiene dirección y propósito, que es Cristo. Cristo es el centro. A Él apunta todo. Cuando miramos el Antiguo Testamento, por ejemplo, después de que Adán y Eva cayeron, hay una promesa en Génesis 3:15, que iba a venir a alguien que iba a derrotar la serpiente. Y todo lo que vino de manera posterior era, ¿será Cristo? ¿Será Cristo? Moisés, no era Moisés porque pecó. ¿Será? No era David tampoco. Oh, era Salomón. No, tampoco era Salomón. No era Sansón. No era nadie. Pero todos apuntaban a Cristo. Al perfecto, al que creó todo, el que lo sustenta todo. Y cuando Él viene en respuesta a esa promesa, Él dice, así como Él vino, al final, cuando Él parte, así como Él vino y ahora se está yendo, asimismo Él va a regresar. Dicen el ángel que le estaba hablando a las personas. Vino para asegurar la redención, el perdón de pecados. Y su segunda venida va a completar esa restauración. Porque va a ser hecho perfecto todo. El final de la segunda venida de Cristo, ¿qué es lo que es? ¿Que Él va a venir y va a establecer un milenio? No. Que Él va a hacer todas las cosas nuevas. Va a crear un cielo nuevo, una tierra nueva. Donde Él va a estar sentado en el trono. Entonces, cuando miramos los eventos finales o cuando miramos la escatología, hermanos, no comienza con Apocalipsis, sino con el Evangelio. Si miramos Génesis 3:15, la serpiente, sin lugar a dudas, ha sido derrotada, se le ha quitado la autoridad, ahí en la cruz del Calvario.
Visualmente, por decirlo de alguna manera, eso para nosotros aún no ha sido concretado del todo. Porque aún luchamos contra el pecado. Aún estamos en un mundo caído. Falta una parte que cumplir. Por lo tanto, cuando miramos Génesis 3:15, es ver escatología, es ver los eventos futuros, porque hay una promesa de parte de Dios que se va a cumplir. Y cuando leemos el resto de las Escrituras, es el cumplimiento de Génesis 3:15. ¿Cómo se va a cumplir que todo va a ser restaurado al inicio? Como dice, esto es tarea para la casa. El que pueda decirme después viene ese apellido, va a tener un premio, va a tener una corona. No. Thomas Schreiner. Él dice, toda la escatología debe entenderse a la luz de Cristo. Su muerte inauguró el nuevo pacto y su retorno lo consumará plenamente. Thomas Schreiner. Hermanos, cuando miras hacia el futuro, tus temores giran en torno, o tu esperanza gira en torno a los temores, o a la esperanza maravillosa que tenemos en Cristo Jesús. John Piper dice, Jesús no solo redime nuestras almas, sino también el tiempo. Todo lo fue creado para Él, será restaurado para su gloria. Él no solamente viene a rescatar a lo que creó con sus propias manos, al hombre, sino que viene a rescatar todo lo que el pecado contaminó. Por eso va a crear todas las cosas nuevas. Entonces, cuando estudiamos, hermanos, las profecías de los tiempos finales, es bueno que lo entendamos. Es bueno saber. Pero miremos más allá. Miremos a aquel que viene y aquel que viene para cumplir las promesas que se han hecho de las cosas finales. Todo comienza en Cristo. Cuando Juan ve al Señor Jesús ahí en Apocalipsis 1, ¿qué es una de las primeras cosas que le dice el Señor? Yo soy el principio, el primero y el último, el alfa y la omega. Yo soy todo, Juan, le dice el Señor de cierta manera. A Él tenemos que mirar. Cuando miramos los eventos finales tenemos que mirar al Señor de la historia y no quedarnos con la historia. Cuando entendemos y profundizamos en esto, hermanos, dejamos de vivir ansiosos por el futuro. Sin lugar a dudas, las cosas y los eventos que están ocurriendo allá en Medio Oriente, con Palestina, con Israel y todo lo que sucede, por supuesto que uno entra a ponerse medio nerviosillo. Pero es muestra, poniendo todas las cosas en su justo balance, son muestras de que las promesas de Cristo se van a cumplir y de que Él viene. Entonces no debemos asustarnos, debemos decir, Cristo viene luego. Entonces cantamos al inicio del culto, ¿cuándo vendrá, Señor? ¿Es seguro? O cuando miramos, no, todavía no, Señor, falta un poquitito. Dame 2 semanas más que me falta dejar algunas cosas listas. No. ¿Cuándo vendrá, Señor? No, vengo mañana. Ay, Señor, ¿tan luego, tan rápido? No, ven luego, Señor, cumple tu palabra, glorifícate, muéstrale a las naciones que no han creído en ti quién tú eres. Y ahí debemos descansar. La escatología sana nos lleva a centrarnos en el Señor y no en los eventos, hermanos. Eso es central. Es bueno estudiarlos, es bueno saber, es bueno tener obviamente una posición que podamos de alguna manera saber que es la más correcta según nuestro entendimiento, sí. Pero no es eso lo que nos hace salvo. Lo que nos hace salvo es creer que Cristo viene. No seguimos una esperanza vaga, esperamos una persona real que prometió volver y cumplirá su palabra. ¿Ya eso decimos?
Amén. Uy. Decimos amén. Gracias, Señor. Una promesa con certeza. Una esperanza viva. No como la esperanza que tienen los demás. No, es que estamos en periodo de elecciones. No, el próximo gobierno sí que va a mejorar todas las cosas. O cuando votaron por este. No, es que el actual presidente lo va a cambiar todo. ¿Y a dónde está nuestra esperanza? El único que va a cambiar todo es Cristo cuando venga. Y esa es nuestra esperanza. Lo que pase aquí tendrá que pasar. El que realmente va a cambiar todo es nuestro Señor Jesús. Y este Señor Jesús va a regresar, porque es seguro. Y va a regresar como un rey, ya no como un siervo. Y esta venida es segura y por supuesto que va a ser gloriosa. Tienen un par de pasajes. Vamos a leer Hechos 1:9. Del 9 al 11. Dijo, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bueno, pongámonos en este escenario. El Señor Jesús se va y leemos este pasaje, se va y desaparece entre medio de las nubes. Eso ya es glorioso. Pero ahora pongámonos en el escenario actual. ¿Qué pasa si estamos en el patio? Vamos a poner así. Estamos en el campamento, hay un par de nubes. Está rico el día, estamos sentados afuera y de repente entre medio de las nubes empieza a bajar alguien. Con vestiduras blancas. Tan brillante como el sol. ¿No es eso glorioso? ¿Qué vas a hacer si eso llegase a pasar, hermano? ¿Vas a salir corriendo? ¿Te vas a esconder dentro de la casa? Un regreso glorioso, hermano. Eso va a suceder. Así como vosotros lo estáis yendo irse, Él va a volver. No solamente el hecho de la seguridad de que va a volver, sino cómo va a volver. Entonces, estas dos personas vestidas de vestidura blanca, que por el contexto podemos entender que son ángeles, afirman, este mismo que se fue va a volver. El mismo Señor Jesús, no otro, el mismo. Ya no va a volver naciendo en un pesebre, entre medio de animales. Va a volver en gloria, poder y justicia. Porque ya no va a venir como cordero. El que viene es el león de la tribu de Judá. Porque regresa como rey, regresa como el Señor de señores, Rey de reyes. Entonces ya no hay humildad. O sea, hay humildad porque es uno de sus atributos, pero ya no viene como vino hace 2000 años. Y este regreso va a ser visible, personal, porque el mismo que se fue va a volver. Y sin lugar a duda, también va a ser un regreso triunfante. Todo lo que decía, no, si Cristo nació, murió, pero ahí quedó, van a decir, sí, había resucitado, mostrando su gloria, mostrando que Él venció a la muerte. Charles Spurgeon dice, la segunda venida de Cristo es la gran esperanza de la iglesia.
el gozo de los santos y el terror de los impíos. Volviendo al escenario que les comentaba. Si llegara a suceder, y no con esto estoy diciendo que soy profeta, si llegase a suceder y Cristo aparece en las nubes, ¿qué te va a dar? ¿Gozo o terror? ¿Vas a salir corriendo? ¿Vas a decir, oh, pastor, si existían los ovnis, mire, en el cielo? El día de la independencia para los más que les gustan las películas. Va a ser de gran gozo para nosotros, hermanos. Los impíos deberían sentir terror. Entonces, si Cristo regresa hoy, ¿estás preparado o estás distraído? David Jeremías dice, cada generación de creyentes debe vivir como si Cristo viniera hoy y trabajar como si aún tardara 1000 años. Deberíamos estar tan listos como que Cristo apareciera en este instante. Pero trabajando como si aún nos quedara mucho tiempo por delante. Así debemos de vivir, hermano. Así debemos de alentarnos. El regreso de Cristo, hermano, no es un mito, no es una metáfora, no es alguien que se le ocurrió. Es la promesa firme y real del Dios verdadero. Y cada promesa de Dios se va a cumplir. Porque Dios habla solamente verdad. Entonces debemos vivir con nuestra lámpara encendida, preparados y firmes. Esperar a Cristo no es mirar al cielo sin hacer nada. Así como, ya Señor, sí, te estamos esperando. Aquí estoy. Es servir con fidelidad mientras Él viene, preparándonos, santificándonos. El regreso de Cristo debe afectar nuestra manera de vivir hoy. No podemos ser indiferentes. Lo que creemos nosotros del futuro moldea cómo caminamos el presente. Lo pongo de esta manera. Si tú sabes que a fin de año te quedas sin trabajo, ¿qué te pones a hacer ahora? A buscar trabajo, a ahorrar para poder aguantar quizás 1 o 2 meses que me cuesta encontrar trabajo. Me preparo. Lo que pasa en el futuro moldea lo que yo estoy haciendo ahora. Si tu certeza es que Cristo viene, ¿cómo esa certeza del futuro moldea lo que estás haciendo hoy? Tú no sabes si en diciembre te quedas sin trabajo o no. No lo sabemos, puede ser, puede no ser. Pero que Cristo viene, ¿estás seguro? ¿Cómo está moldeando eso al día de hoy tu forma de vivir? ¿Cómo te estás preparando para esa certeza del evento futuro que viene? Entonces, vivimos, hermanos, con una esperanza que debe transformar. No es una esperanza que se diluye. Creemos con certeza que Cristo viene y ese futuro tiene que cambiar cómo vivimos hoy. Y eso es algo que también, hermanos, habitualmente cuando se habla de escatología tampoco se menciona. ¿Cómo es que está afectando la certeza de la segunda venida de nuestro Señor Jesús? ¿Cómo estamos cambiando, transformando esa realidad nuestro día a día hoy? Tito, vamos a leer Primera de Juan. Tito lo leímos. Vamos a leer Primera de Juan 3. Primera carta de Juan,
capítulo 3, versículos 2 y 3. Dice: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces lo que está diciendo Juan es, de cierta manera, o lo que dije yo, mejor dicho, lo que dije yo anteriormente es lo que Juan está diciendo aquí. O sea, tenemos una esperanza. El que tiene la esperanza que Cristo va a venir y que vamos a ser semejante a Él, ahora se prepara y se santifica, tal cual como Él es, santo. Porque el mismo Señor Jesús dice: sed santos como yo soy santo. Entonces, esperar a Cristo, hermanos, no es sentarse y decir: no, sí, Cristo viene. Estoy seguro, Cristo viene, lo voy a esperar aquí y no me voy a mover de aquí hasta que Cristo venga. No se trata de eso. Se trata de estar preparándose de una manera activa. La esperanza real, verdadera, nos purifica y nos motiva a la santidad. Eso es lo que tiene que hacer. Una esperanza que no nos lleva a nada no tiene ni un sentido, es un contrasentido bíblicamente hablando. El fin de los tiempos no es para especular ni empezar a crear cosas, sino para vivir de una manera diferente ahora. Entonces, más allá de si va a haber paz o no va a haber paz en Israel, y eso va a hacer que Cristo venga o no, es cómo afectó esa noticia a tu prioridad de santificar tu vida. Porque no es para discutir si Israel es o no el pueblo de Dios, o si es ¿cómo se dice? El reloj profético de Dios. Vamos a entrar en esa discusión ahora. Pero si nuestra certeza o de cierta manera, nuestra creencia es que algo pasa con Israel, ¿cómo cambió? ¿Cómo afectó eso a tu forma de vivir? A.W. Tozer dice: el alma que espera el regreso de Cristo no huye del mundo, lo conquista con la santidad. ¿Qué aspecto de tu vida aún, hermanos, no refleja la esperanza de alguien que espera por su Salvador? ¿Qué área de tu vida aún está como si Cristo no volviese? Riley dice: una fe que no afecta la conducta es una fe muerta. La esperanza del cielo debe hacernos más santos en la tierra. Entonces, cuando hablamos de esperanza, hermano, una verdadera esperanza, esa esperanza no queda en palabras, sino que se genera en conducta. Si no, miremos todos estos que piensan que su ideología o su color político es lo mejor. Y ellos tienen certeza que eso es así, más allá si es correcto o no es correcto. Pero ellos tienen certeza de que eso es así. ¿Y qué están haciendo? ¿Sentados? No, yo espero que gane. Yo prefiero que mi ideología, mi color político se instale. No, ¿qué están haciendo? Trabajando, instando, haciendo todo lo que quieran hacer para forzar que esa ideología, que ese color político se instale. Si nosotros tenemos la certeza que Cristo viene, que Cristo es lo mejor y es el único que va a cambiar todo, ¿qué estamos haciendo? Cuando esperamos a Cristo, hermanos, lo que debe ocurrir es que nosotros purificamos nuestro corazón, priorizamos lo eterno y abandonamos todas las cosas que nos distraen de estar preparados a la venida de Cristo. La esperanza, hermanos, no es un escape. Decir: ojalá termine todo esto luego.
Este mundo caído, la ideología, el mundo que le va a tocar a vivir a los hijos, qué sé yo. No, hermanos. El futuro, la esperanza es una manera de impulsarnos a vivir a pesar del mundo como Cristo quiere que yo viva. Porque aunque me persigan, aunque me maltraten, aunque me traten de lo que sea, tengo una certeza, porque Cristo va a venir. Entonces, voy a empezar a mezclar, porque ¿para qué? O Cristo viene luego y esto se va a terminar, así que no importa. No, al revés. Cristo viene luego, tengo que estar preparado y viviendo en mayor santidad. La esperanza cristiana nos disciplina para vivir sobria, justa y piadosamente mientras aguardamos la manifestación gloriosa de Cristo. La historia no termina con derrota, sino con victoria. Con la victoria de nuestro Señor Jesús. Entonces, mientras vivimos en obediencia hoy, mientras vivimos con esperanza hoy, tenemos que recordar que el final no es destrucción, sino restauración. Ese es el propósito de Dios. Los que lleguen a la condenación y a esa vida de muerte eterna, van a ser porque no creyeron. Porque no aceptaron esta promesa de redención, de restauración de parte de Dios. Pero tú y yo la tenemos. Por lo tanto, vivimos con una buena esperanza. Y con la certeza de que el que comenzó la creación, o el que lo hizo todo, va a crear todo esto de nuevo en plenitud, de una manera perfecta. Yo creo que nadie de aquí, si le dijera, hermano, hay un boleto para volver al pasado y vivir en el huerto del Edén sin enfermedades, sin tener que trabajar, nadie me diría, no, yo no quiero. Bueno, tenemos esta esperanza, pero el tema es que para todos, que vamos a llegar al futuro y vamos a vivir sin dolor, sin pecado, donde todo va a ser restaurado. Y eso va a cumplir el plan perfecto de nuestro Dios. Apocalipsis 21. Del 1 al 5. Dice así. Apocalipsis 21, del 1 al 5. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Yo oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará en ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hermano, esto, y esto no lo digo para manipular sus sentimientos, ni mucho menos, pero esto debería habernos hecho saltar, y me incluyo, por supuesto. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hermano, lo que viene más adelante va a ser todo hecho nuevo. No va a haber más llanto, no va a haber más clamor, no va a haber más muerte. O sea, si eso no nos anima y eso no nos da esperanza, no sé qué lo puede hacer. Las palabras del que estaba sentado en el trono le muestra esto a Juan y le dice a Juan, escribe,
para que los que vengan después, para los que van a estar 2000 años después y lean esto, sepan que lo que yo les estoy diciendo es fiel y verdadero, que esto se va a cumplir, para que se animen, como dice Pablo, para que se alienten con estas palabras. Dios hará nuevos cielos y nueva tierra porque todo lo otro ya pasó. No debemos pensar que es el fin del mundo, porque no es el fin, es el nuevo comienzo. Un nuevo comienzo donde tú vas a participar, donde tú vas a estar y donde en la eternidad no va a haber pecado ninguna de sus consecuencias. Ni dolor, ni llanto, nada. Nada. Israel, la iglesia, toda la creación, la humanidad, todos los que hayan creído en el Señor Jesús, tienen un cumplimiento perfecto en Cristo. Porque al final es Cristo. Cristo es el final. A Él apunta todo, a la glorificación de Él. Porque ante Él se doblará toda rodilla. Y todos estos eventos son para que toda rodilla se doble delante del Señor Jesús. C.S. Lewis dice, los capítulos más hermosos de la historia aún no han sido escritos. Cuando Cristo regrese comenzará el verdadero cuento de hadas sin fin. Y ese sí que va a ser el más hermoso cuento de hadas. Entonces, si eso no nos anima, como después de muchas horas de viaje y faltan media hora para llegar, ¿qué es lo que uno se dice? Queda poco, falta menos. Hermanos, falta menos para llegar a nuestro hogar. A ese hogar donde ya no va a haber nada de lo que hoy no queremos que esté. Entonces, ¿cómo te está animando el saber cómo es el final? Que el final no es caos, sino que restauración del propósito de Dios. Anthony Hoekema dice, el cielo no es una huida del mundo, sino su renovación completa bajo el gobierno perfecto de Cristo. Yo se lo he dicho otra vez, hermano. No estemos anhelando la venida de Cristo para que se acabe mi dolor, se acabe mi tristeza, se acabe cualquier cosa que estemos pasando. Anhelemos la venida de Cristo porque es el cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Eso trae como consecuencia que se acabe mi dolor, que no haya más llanto? Por supuesto que sí, la misma palabra lo dice. Pero nuestro anhelo no esté en que se termine esto, sino que en la promesa, que se cumpla la promesa de Dios para nosotros. Que Cristo va a venir y que va a renovar todas las cosas. Nuestra tarea hoy es vivir como embajadores de esa restauración, mostrando en pequeña forma el reino que viene. Al contemplar este panorama entendemos que nuestra fe no está anclada en el miedo al fin, sino en la certeza del cumplimiento de la promesa, de esa restauración futura. Entonces, para ir concluyendo, hermanos. Un pequeño resumen. Primero, Cristo es el centro de todo. Todo comienza y termina en Cristo. Él sostiene la historia, gobierna en el tiempo, cumple sus promesas. Y a Él debemos de mirar. Cristo. No los eventos, a Cristo. Es el Rey que regresa. Y su retorno no es una posibilidad alta, es una certeza que tenemos. Y va a venir ya no
de manera humilde, sino que va a venir con autoridad, con poder, con gloria, donde todo ojo le va a ver. Y nosotros como discípulos del Rey, como siervos del Rey, lo esperamos con fidelidad. Tenemos una esperanza que transforma. Esta esperanza no nos saca del mundo, no nos abstrae, no nos encierra en una burbuja, sino que nos cambia, nos activa para vivir como Cristo quiere que vivamos, en pureza, en obediencia, esperando que Él regrese. Y finalmente todo va a ser restaurado. El fin de la historia no es un caos donde todo termine y quedamos volando en el espacio, sino que una restauración de todas las cosas, para vivir por la eternidad de una manera correcta, en una relación correcta con Dios. Cielos nuevos, tierra nueva, sin lágrimas, sin dolor, sin clamor. Y esta es una esperanza segura. Hermano, quizás alguna vez de tu vida, como lo dijimos al inicio, has pasado noches largas, enfermo, esperando que amanezca, contando las horas. En ese momento no podíamos adelantar el reloj para que apareciera más rápido el sol, pero sí teníamos la certeza de que iba a aparecer. Hoy, hermanos, no podemos hacer nada para que el reloj de Dios, por decirlo así, se acelere y que la venida de Cristo sea más pronta, porque va a ocurrir cuando Dios dijo que iba a ocurrir. Pero sí podemos vivir con la certeza de que eso va a ocurrir. Tal cual cuando estamos enfermos y esperamos y sabemos que el sol va a aparecer, Cristo va a venir. Cristo va a venir. No vamos a estar en una oscuridad eterna. El amanecer se acerca. Y cuando aparezca el sol de justicia, ya no habrá más llanto, ni noche, ni espera, ni dolor, ni angustia, ni hoy de cuándo va a salir la luz, porque la luz va a estar ahí. Y debemos hacer propia de nosotros las palabras de Juan. Ahí en Apocalipsis 22:20. Después de ver todos los eventos que Dios le mostró, después de decirle hay cielos nuevos, tierra nueva, y escribe esto porque estas palabras son fieles y verdaderas, Él dice en Apocalipsis 2:20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y eso que nos alienta, hermano. ¿Puede avanzar una, Rosy? La flechita en el teclado. Sí. El cristiano no mira al futuro con temor, sino con fe, porque sabe que la última palabra de la historia será Dios venció. Y esa es nuestra certeza. Dios venció. Miramos al futuro con fe. Entonces, la escatología bíblica, hermanos, no es una teoría, sino una declaración de esperanza, de certeza de que Él viene. Esa es nuestra esperanza. Entonces, vuelvo a lo que decía al inicio. No es malo saber o tratar de entender cómo es que va a suceder el regreso, pero lo más importante es que tenemos la certeza que Él regresa. Podemos estudiarlo, podemos tratar de llegar a certeza respecto a eso, pero más importante es tener la certeza que Cristo viene. El mismo Jesús vino a salvarnos y Él mismo vendrá a buscarnos. Así como Él se fue, Él mismo vendrá.
Por eso mientras esperamos, no dormimos ni tememos, sino que vivimos con los ojos puestos en el cielo y los pies bien firmes en la tierra, viviendo como Él quiere que vivamos, esforzándonos. Hermanos, el fin no es el caos, sino Cristo. Ese es nuestro fin. La escatología no nos aleja del presente, nos enseña a vivir con esperanza hasta que amanezca el reino. Y ahí es donde tenemos que poner nuestra mirada, viviendo con la esperanza de ese amanecer donde el reino de Dios sea establecido, de que nosotros como embajadores podamos volver a aquel reino del cual nosotros somos embajadores. Pero mientras tanto, debemos de vivir como embajadores, mostrando las bondades del reino al cual representamos. Y dentro de esas cosas está vivir con esperanza, con gozo, con alegría, a la espera del regreso de nuestro Señor Jesús. Le invito a que incline su rostro y demos gracias a nuestro Dios. Padre bendito, te damos gracias, te bendecimos en esta hora, porque más allá de cómo regresas, tenemos la certeza, Dios eterno, de que tú vendrás y completarás esa promesa de que restaurarás todas las cosas. Esa es nuestra certeza. ¿Cómo lo vas a hacer? Tu palabra lo manifiesta, pero en nuestra naturaleza caída muchas veces no logramos ver todo de una manera tan clara. Pero sí una cosa la tenemos muy clara. Y eso debe moldear nuestra vida y te pedimos que tú nos ayudes para que eso sea así. Y es que tú regresas por aquellos que has comprado en la cruz del Calvario. Gracias por esa certeza. Porque tu palabra es fiel, es verdadera, son palabras firmes. Y eso nos debe alentar a mirar al futuro. Porque Cristo viene. Te damos gracias, Dios eterno. Ayúdanos para que esto moldee nuestra vida. Así como ha moldeado otras circunstancias futuras, la forma en que vivimos en el presente, que este evento que es aún de mayor certeza, pueda moldear nuestra vida el día de hoy. Te damos gracias, Dios eterno. Te glorificamos, te bendecimos en esta mañana. Lo hacemos por medio de nuestro Salvador Jesús. Amén.